a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Con información adecuada y certera orientación, combatiremos el coronavirus. En Antiguo Cuscatlán ya estamos preparándonos. Una sesión informativa y de capacitación sobre mitos y realidades de la infección por coronavirus, SARS, coronavirus tipo 2. En Antiguo Cuscatlán no hay pánico porque ya sabemos cómo prevenir el COVID-19. Está bien porque a veces uno no sabe nada de lo que la gente está diciendo en la tele y uno anda alarmado diciéndole, mira, esto dice la fulana, mira, esto dice la otra, y nosotros andamos afligidos por nuestros hijos, nuestros compañeros. Para mí está bueno que lo pusieran en práctica todas las alcaldías. Eso es bien adecuado porque la población necesita tener conocimiento para esa enfermedad que es nueva para muchas personas. Tus impuestos bien utilizados en actividades de beneficio social para todos. Ante la situación mundial del coronavirus, nosotros como municipalidad nos estamos previendo esta situación tan difícil para todos los humanos, y Antiguo Cuscatlán no se podía quedar atrás. Y estamos trabajando en una coordinación con la municipalidad. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes. En este viernes 13 de marzo, tal parece que ese número ha dado mucho de qué hablar con la situación actual que estamos viviendo en nuestro país. Alerta roja, una serie de medidas que se están tomando por parte del gobierno central y Asamblea Legislativa para tratar de evitar el contagio del coronavirus, aunque nuestros invitados del día de ayer, los médicos como el presidente del Colegio Médico, doctor Brizuela, y también Alcides Gómez, que es el secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, han dicho que es cuestión de horas para que se detecte en nuestro país el coronavirus. Y hay otra situación que también señalaron, que no tenemos la capacidad hospitalaria de cuidados intensivos en nuestro país para afrontar esta situación. Si no lo tiene Italia, Francia, España, mucho menos nosotros, dijo el presidente Nayib Bukele. Así es que a esta hora de la noche ya estamos enterados de algunas situaciones que vamos ya a discutir con nuestros panelistas de esta noche. Como es la costumbre, los días viernes tenemos ya en nuestros estudios al doctor Ulises del Dios Guzmán, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. No se puede dar la mano, así que no, así como chinito. Hoy saludamos de este modo. Sí, así. Hoy saludamos de este modo. ¿Verdad que sí? Y también ya con nosotros aquí en nuestros estudios el tigre, Ronald Umaña, a quien también le damos el saludo del chino. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo están? Qué bien conocer más culturas que esta. ¿Qué más que esto? Entonces, a esta hora, amigos, para entrar ya en materia, porque el tiempo amerita, vamos a ver el tuit del presidente Nayib Bukele, donde está decretando lo que es la alerta roja. Vamos a ver, producción, si lo tenemos para comenzar este debate que tenemos acá en nuestros estudios de Canal 8 Agape, la señal positiva, que estamos tratando de orientarles a ustedes, amigos televidentes, de esta situación. Ahí está, se ordena decretar alerta roja en todo el territorio nacional. Cualquier persona que sea detectada tratando de ingresar a nuestro país por un punto ciego será llevado a prisión. Se prohíben las aglomeraciones mayores de 200 personas. Pero también hay otros tweets. Vamos a ver, producción, si los podemos ver, los otros tweets del presidente y más información, porque realmente necesitamos orientar a nuestros amigos televidentes. Ahí está, mire, los 142 puntos ciegos identificados por el comando Zumpul serán custodiados por 2.000 soldados, quienes arrestarán a cualquiera que intente cruzarlos. La advertencia está dada, dice el presidente Bukele. Luego, los que intenten violar la ley estarán subiendo videos denunciando lo que lo han arrestado. Bien, esta situación nos está cambiando la vida y vamos ya en materia. ¿Qué les parece a ustedes, señores, las medidas del presidente políticamente hablando? Porque de eso vamos a hablar. Bueno, habría que primero
conceptualizar qué es lo que está haciendo el presidente. Ha decretado alerta roja, no ha decretado emergencia nacional. La alerta roja o las alertas en términos generales son para prevenir, para enfrentar desastres o para rehabilitarse después de un desastre o para reconstruir lo que ha dejado el desastre. En este caso en particular, la alerta presuntamente es para prevenir la introducción del virus en el país. Para prevenir la introducción del virus en el país, había que preguntarse si esto es necesario, la suspensión de las garantías constitucionales del régimen de excepción del artículo 29 de la Constitución, porque lo que puede hacer con el alerta roja lo puede seguir haciendo sin necesidad de decretar régimen de excepción. Y si ha solicitado régimen de excepción, en primer lugar, la ley de protección civil en el artículo 24 señala que es el estado de sitio a partir del cual se puede solicitar el régimen de excepción, es decir, no de la alerta roja. Ahí ya tenemos una primera ilegalidad en esas órdenes del presidente. Y en segundo lugar, ordenar él que se cite o que se convoque a la Asamblea Legislativa, en realidad no es la terminología que utiliza la ley, porque la ley lo que señala es que deben de solicitarle a la Asamblea Legislativa, no es una especie de orden, sino que es una solicitud para que la Asamblea Legislativa considere si es o no necesario. Es decir, el presidente no tiene la potestad. No, el presidente puede solamente pedir, pero si decreta estado de emergencia, y él no ha decretado estado de emergencia, como le dice el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, él lo que ha decretado es alerta roja. Bueno, se percibe que desconoce leyes, los procedimientos. Debería. El equipo técnico que él tiene, que es el Consejo de Ministros, debería de ser un equipo de primer nivel para no cometer esos errores. Por eso es que algunos juristas y algunos diputados le han estado haciendo ciertos señalamientos de violaciones a la Constitución y a la ley, y la gente, los fanáticos sobre todo del presidente, lo perciben como una oposición al presidente, y no, es simplemente un respeto a la Constitución y a la ley, porque no por cualquier cosa vamos nosotros a violar la Constitución y la ley. Luego el otro punto es que solicitar el régimen de excepción, que es el régimen de suspensión de garantías y derechos constitucionales, hay que pedir, primero hay que precisar qué es, cuáles son los derechos y garantías que está pidiendo y justificar por qué es necesario y cuál es el alcance que debe de tener esta suspensión de derechos y garantías constitucionales, porque solicitar y eventualmente, si es que acaso la Asamblea Legislativa decreta indiscriminadamente la suspensión de garantías constitucionales, podríamos simplemente darle un poder absoluto al presidente y probablemente después ya no haya posibilidad de regresar, porque controlando toda la institucionalidad del Estado podría aquí implantarse una dictadura cuando es innecesario para controlar la invasión en este momento del virus. En este momento presuntamente nosotros no tenemos virus dentro del país, por tanto es un problema simplemente de contención, no es un problema interno, porque por de pronto se ha dicho, incluso por las mismas autoridades, que no hay ningún caso confirmado. Entonces simplemente tenemos un problema de contención, y esto se da alrededor de las fronteras simplemente para evitar la introducción o las cuarentenas que se van a aplicar a los que intentan introducirse, que deberían de ser tratados decentemente, porque los están tratando como que si fueran animales. Pero doctor, si nos vamos a las leyes, ¿qué es lo que es más realmente de criterio? Estar en tecnicismos legales mientras tenemos una emergencia que es evidente. No, es que lo que hay el criterio para resolver es qué es lo que sea necesario. Y nos preguntamos nosotros, ¿es necesario, por ejemplo, que el presidente tenga el poder de privar a las personas en su derecho ambulatorio de entrar, permanecer, salir del país?
o simplemente el control de la frontera. Es necesario, por ejemplo, que el derecho le confiera al presidente de la República el poder como para limitar la libre expresión y difusión del pensamiento para enfrentar este problema, es decir, amordazar a medio mundo. Es realmente necesario ese derecho. Es necesario, por ejemplo, que en el caso de los artículos 12 y 13, que son tan delicados, que son los que tienen que ver con la presunción de inocencia, la lectura y la los derechos y garantías de la persona que es detenida o procesada, es necesario que el presidente tenga el poder de privar de las garantías y de la defensa a un procesado. Es necesario, por ejemplo, que el presidente pueda extender la detención administrativa de 72 horas a 15 días sin saber siquiera por qué tipo de infracción es que el presidente va a poder alargar la detención administrativa de 72 a 15 días. Cuando cualquiera la puede detener por 15 días, lo pone en libertad 1 hora y antes de que esté saliendo del centro penal le aplica otra detención administrativa. Es decir, ¿qué derechos y qué garantías son necesarias para enfrentar este problema? Es algo que debe de explicarse y justificarse en el escrito de la solicitud del presidente a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa revisar que es necesario que se le conceda, qué derechos o qué suspensiones de garantías constitucionales es necesaria que se centralice en el Ejecutivo. Esto es algo que no se puede conceder, los derechos fundamentales de la libertad de la persona, simplemente por la amenaza de un virus que tiene en promedio de 2 a 3% de mortalidad. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Ya volvemos para que Ronald Umaña, que es conocedor de cómo se manejan estas cosas dentro de la Asamblea Legislativa, si esto procede o no, porque según la apreciación del doctor Ulises del Dios Guzmán, estamos lindando algo que podría estar violando derechos constitucionales de los salvadoreños. Ante esto, de verdad, otro problema, ¿verdad? Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, seguimos conversando sobre esta situación que se está dando políticamente en torno a las medidas que se están tomando para combatir el contagio y posible ingreso del coronavirus a nuestro país. Y es por eso que consultamos a Ronald Umaña. Ronald, ¿cómo ves tú? Realmente aquí nos están diciendo, Ronald, que, y se lo voy a decir, amigos televidentes, cuáles son las garantías que se tienen que suspender según el presidente de la República. Libertad de tránsito, usted no puede movilizarse libremente. Libertad de expresión, mucho menos. Libertad de asociación, nunca. Inviolabilidad de la correspondencia, quiere decir que la correspondencia se puede abrir a diestra y siniestra. Que tiene que ver con el control del coronavirus. La y el virus no puede ir en las cartas. Y no solamente la correspondencia, sino que también las telecomunicaciones. Aquí está, interferencia, intervenir todas las comunicaciones. Ronald, ¿cómo ves esta situación? Porque, no sé, tú tendrás tu percepción, así como la tiene el doctor que nos la dio a conocer. Mira, Ulises ha hecho una clara y brillante exposición jurídica de esto, ¿verdad? Y sociológica, pues, porque esa suspensión de tantas cosas se vuelve peligrosa para los ciudadanos. O sea, yo creo de que está rayando en la exageración. Y lo que pasa es que yo, como siempre, me transporto a la guerra por tanto que sufrimos en aquella época. ¿Te acordás de los estados de sitio? Después del estado de sitio venía la ley marcial, ¿verdad? Los estados de sitio ya eran terribles, después venía la ley marcial. Pero yo me pregunto, ¿y qué estarán haciendo en los hospitales? Pues, ¿qué estarán haciendo? Pues, estarán consiguiendo respiradores artificiales, porque unidades de cuidados intensivos en el país no creo que tengamos ni 5, tal vez unas 4. Según los médicos que estuvieron ayer como
el presidente del Colegio Médico, no tenemos ni 60 camas de cuidados intensivos a nivel nacional, según la apreciación de ellos, ni 60. No, y estás hablando de gente sabia en ese aspecto, pues ellos son, imagínate, te lo digo yo. Y esas 60 camas ya están ocupadas. Te lo digo yo que soy... Sí, entonces no tenemos camas. Entonces yo creo que deberían de estar viendo esa parte, porque en el momento que salgan los enfermos no los vamos a curar con andar violando las comunicaciones de los salvadoreños, los vamos a curar en cuidados intensivos, en camas, los vamos a cuidar con respiradores artificiales, con algún tipo de medicamentos de última generación, de antibióticos de última generación. De eso no escucho yo que me digan nada. Aquí hay un problema grave, hombre. Miren, yo creo que esta es hora que deberían de tener convocados a los 262 alcaldes del país. Cada alcalde debería de traer un mapa de riesgos de su pueblo. ¿Qué significa un mapa de riesgos de su pueblo? Identificar las partes vulnerables de su sociedad, de su pueblo, a los más pobres, porque a eso va a ir a afectar esto. Hacia allá va a agarrar el coronavirus. Si es que aquí no tenemos agua en los pueblos. ¿Y cómo nos vamos a lavar las manos? ¿Cómo? Pues sí, lo principal es lavarse las manos con agua y jabón. Allá en Cujucuyo tienen agua en los caseríos, en el cantón El Jute. Allá en Chalatenango, en la laguna. Bueno, aquí en la capital yo les aseguro que hay muchas zonas que no les cae agua. De eso deberíamos de estarnos preocupando. ¿Me entienden? De ver cómo le hacemos llegar agua y jabón a todos esos cantones y esos pueblos. Y para eso nadie mejor que los alcaldes. Porque cada alcalde conoce cuáles son los cinturones de miseria de su pueblo. Cada uno lo sabe. Esta es hora que deberíamos de estar haciendo el inventario de los 262 municipios y ver cómo el ejército va y ayuda en cada uno de los municipios, cómo les vamos a llevar agua potable a la gente, cómo le vamos a llevar alimentación a esas personas y cómo vamos a estar atentos a trasladar cualquier caso de esos que se dé en algún cantón por allá que no nos hemos dado cuenta que nos ingresó a alguien, ¿verdad? Y cómo lo vamos a trasladar hacia un lugar seguro. Pero de eso yo no escucho nada. Si es que nos vamos solo a la cuestión del poder, ¿verdad? Yo necesito esto, yo necesito controlar las comunicaciones, que no salga nadie de su casa, el libre tránsito, la libertad de expresión. Mira, y interferir las comunicaciones. Pues sí, ¿y eso qué tiene que ver con que en Cujucuyo hayan 4 infectados? Que sí, que nos van a pinchar, nos van a pinchar los teléfonos. Te pueden hacer escuchar lo que quieras. Bueno, te pueden escuchar ahora ya abiertamente, ¿verdad? Sí. ¿A eso te refieres? Sí, o sea que hoy ya no va a ser delito que te escuchen tus llamadas telefónicas. Pero eso no cura el coronavirus. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que se están dedicando a hacer cosas que no son para curar la enfermedad. Porque esto es un momento de contención. Ahí estamos. En esto estamos, ¿verdad? De que el coronavirus va a venir al país, si es que lo más seguro es que ya va a venir, si es que no lo tenemos acá y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Entonces yo debería, si yo fuera ministro de salud, que no lo soy, ni soy médico, soy un neófito en esto, pero eso no me permite pensar que yo debería estar haciendo un par de alas en algún hospital con unas camas X, teniendo ya cuartos para tener en cuarentena personas que los detectemos con el virus. El problema es que las personas están cumpliendo cuarentena, pero están llegando nuevos. Entonces les bota la cuarentena. Entonces ahí preocupémonos. ¿A dónde? ¿Cómo vamos a entender eso? Se está reciclando. Se está reciclando. Entonces nunca termina de la tal cuarentena. ¿Cómo atendemos esa parte? Esa es delicada.
¿Ah? Esa es delicada, porque si los tenés a todos juntos, porque no has pensado que tenés que irlos aislando a todos, los grupos que vinieron hoy pasan para acá, el grupo de mañana pasa para acá, están todos. Pero si todos los vas acumulando, con uno que te venga y los contamine a todos, lo que tenés ahí es un foco infeccioso, eso es lo que estás creando. Es una cuarentena para contagiar a los que todavía no están contagiados, si es que alguno ya estuviera contagiado. Mira, esta es hora que en cada uno de los hospitales se debería estar viendo a dónde vas a tener a la gente. No hay capacidad, viejo, dijeron los médicos. Si aquí nunca ha habido capacidad, si por eso es que yo te digo, si aquí vienen y van gobiernos y hay dos cosas que no le dan al pueblo, educación y salud. Yo he venido peleando por la educación de este país toda la vida. Y aquí todo el mundo nos promete el cambio, y aquí no cambia nada. Yo veo la conferencia de prensa del presidente Bukele con la NEP, la ACE y la Cámara de Comercio. Así lo hacía el FMLN, así lo hacía Arena y así lo hacía el PCN, el PRO, el ProPatria, y si quiere el regreso más en la historia. Yo quiero que esto empiece a cambiar. Señores, ¿quiénes son los más vulnerables de las empresas de este país? Las microempresas. ¿Quiénes van a quebrar en 15 días? Ellos. ¿Y quiénes te van a dejar sin trabajo a la gente? Ellos. ¿Y quién trabaja con ellos? Los más pobres de este país. ¿Ah? La ACI y la Cámara de Comercio, perdóname si estos aguantan. Aguantan. Este bache y otro más que les pongas. Pero lo que te insisto, la señora que vende plátanos en la tiendona, si es que ella todos los días compra y todos los días vende, y tiene 2 que 3 trabajando con ella. Si 3 días no puede vender ni comprar, ella quebró. Y tiene que despedir a los que trabajan con ella. Para más. Pues sí. Y el agua del pueblo, porque ese es el otro problema. Aquí lo que hemos tenido es una crisis de agua, acabamos de tener una, y hoy que nos viene y que lo mejor, lo más importante es el agua y el jabón, no tenemos en el país. Crisis de agua que no ha terminado, sí. Solo que la han silenciado. No ha terminado, claro. Bueno, no cae agua, y si cae, contaminada. Así es. Ese es el problema. Ahí está el enfoque que está dando Ronald es que la preocupación no es realmente por prevenir y por curar en el supuesto de que ya se introduzca el virus, que es algo probable, sino que es cuánto poder económico y cuánto poder político en esta coyuntura puede adquirir el gobierno. Entonces, eso ya es preocupante. O sea, en el fondo no es una preocupación por la sociedad salvadoreña, sino por el incremento de poder del grupo que actualmente detenta el poder político y económico. Y con esto la excusa de necesitar $2.000 millones sin decir por qué. A eso vamos, mi querido doctor, al siguiente bloque. Ya tocó lo sensible de este programa. Okay, 2.000 millones de dólares. Millones. Señores, amigos televidentes, de eso precisamente vamos a hablar al volver, porque el presidente Nayib Bukele ha pedido 2.000 millones de dólares. En otras latitudes se ha pedido menos. Pero bien, esta es cuestión de interpretación. Para eso tenemos a nuestros especialistas, panelistas políticos de la política y jurídica, que nos van a dar luces referente a esta situación. Permítanos, ya estamos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, lo que decíamos en el bloque anterior, el presidente Bukele ha solicitado un fondo multimillonario, dice él, para hacerle frente a esta emergencia. Pero mejor escuchemos al presidente para que usted tenga un mejor background, es decir, un mejor respaldo de información. Vamos a hacer a un lado nuestras diferencias políticas, así como lo estamos haciendo nosotros, no solo con la Asamblea, sino además con los alcaldes, quienes todos pertenecen a otros partidos políticos, y sin embargo queremos trabajar de la mano para poder llevar la mayor cantidad de proyectos a nuestro país y generar empleo en todo El Salvador, porque si hace proyectos municipales, no solo generamos proyectos en San Salvador, o en San Miguel o en Santana, sino también en Arambal, en Anamorós, en Cesori, en todos lados. ¿Por qué? Porque iríamos a hablar con todos los alcaldes y les pediremos sus proyectos. Yo esperaría que este paquete económico, que debería rondar unos 2.000 millones de dólares para poder paliar la caída de la economía de El Salvador, tenga el apoyo de todas las fracciones legislativas. Esta presidencia se pone a la disposición de trabajar a la par del presidente Nayib Bukele ante cualquier situación
que nos venga en los próximos días. Debemos de unir esfuerzos y debemos poner a disposición cualquier mecanismo legal que le permita darle las herramientas necesarias al presidente para poder actuar ante cualquier situación de crisis. Pues bien, ustedes ya vieron al presidente de la República respaldado por el presidente de la Asamblea Legislativa. Señores. ¿Dijo 2.000 o 4.000 millones? Tenemos entendido 2.000. ¿De dónde saca usted 4.000? Me pareció, tal vez lo multipliqué por 2, pero 2000. Bueno, generalmente yo he escuchado que son 2.000, pero de lo que acaba de decir realmente no tiene nada de sentido con relación al estado de emergencia o a la alerta roja, porque lo que está diciendo es autorícenme en 2.000 y con eso vamos a llamar a los alcaldes para que me traigan los proyectos y generar empleo en ciertos municipios. ¿Y eso qué tiene que ver con la introducción y la prevención, la rehabilitación, la cura del coronavirus? No tiene nada que ver. Eso son proyectos generales que en todo tiempo se puede abordar. Naturalmente que no estoy diciendo que sea algo malo. No, lo que estoy diciendo es que no tiene nada que ver con la alerta roja o con el régimen de excepción. Está hablando de cosas, es incoherente, que no tiene nada que ver con eso. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando se solicita una cierta cantidad de dinero es porque se ha hecho un estudio previo de cuáles son las necesidades, qué es lo que se pretende hacer, con quién, cómo, qué posibilidades hay y cuántos son los costos que podría tener, cuáles son las utilidades o las rentabilidades que podrían obtenerse. Debe haber un estudio previo. Aquí simplemente aparece la cantidad mágica, denme 2.000 millones de dólares y yo llamaré a los alcaldes para promover con ellos algunos proyectos que puedan promover trabajo en cada uno de sus municipios. Es algo incoherente. Es incoherente que lo que sale proponiendo en este momento, porque en este momento de lo que debería de tratarse es de justificar o no justificar un régimen de excepción. Y en su caso, ¿cuál de los derechos y garantías constitucionales, si es que alguno, sería justificable limitar? ¿Con qué parámetros, en qué dimensión, en qué parte territorial, en qué sujetos, etcétera? Lo otro es que en esa parte relativa a la régimen de excepción no le encuentro nada realmente que sea necesario para que el presidente haga todo lo que tiene que hacer para poder prevenir la introducción del coronavirus, así como también para poder instalar la capacidad personal y la capacidad física, la capacidad instrumental, que es en lo que realmente debería estarse planificando. Cuando se decreta el estado de emergencia y eventualmente en base al estado de emergencia, según la ley de protección civil, se solicita el régimen de excepción, debe de señalarse ya cuál es el plan de contingencia. Es decir, a la Asamblea Legislativa le dice, mire, necesito este régimen de excepción, que decrete el estado de emergencia y el régimen de excepción con este plan de contingencia, porque ahí se especifica frente al fenómeno que se va a abordar, a sus características, qué es lo que se va a hacer, con quién, cómo y con qué recursos. De modo tal que la Asamblea Legislativa pueda visualizar que se justifique el estado de emergencia y eventualmente si justifica o no la privación de algunos de los derechos y garantías del régimen de excepción. Y de eso nada, absolutamente. Bueno, realmente ahora, Ronald, y usted también, doctor, ¿los recursos de dónde? ¿2.000 millones de dólares? No, y es que mira. ¿De dónde sale? Esto es como alguna varita mágica que pretende porque esos 2.000 millones de dólares van a salir de la bolsa de quiénes. A eso es lo que yo quiero ir. Y van a ir a parar a la bolsa de quiénes. Ahí hay un problema. Es de hora que los alcaldes están haciendo los bigotes con esos 2.000 millones de pesos. A mí que me perdonen. Pero porque la gente quisiera escuchar que uno dijera, miren, no, que bueno el presidente lo que está haciendo por el país, pero realmente nosotros venimos aquí a tratar de ver la realidad y exponerla como es, para que usted, amigo televidente, haga sus propias conclusiones y construya su propia verdad de la mejor manera, ¿verdad? Mire, los alcaldes, el dinero del FODES, se roban gran cantidad en todo el país y de todos los partidos políticos. Hoy esos 2.000 millones de pesos van a llegar a los alcaldes y con una corte de cuentas que no sirve para nada. Lo que vi fue que habían metido presos a unos
contadores de la Corte de Cuentas por andar arreglando chanchullos en las alcaldías de todo el país. Ajá. Por 200 y tantos millones de dólares, 250 millones. Hoy esos 2.000 millones, a mí no me están diciendo cómo los van a utilizar, cómo los van a utilizar, en qué los van a gastar, porque si van a salir a hacer proyectos ahorita, aquí va a ir el coronavirus y nos va a matar a todos. Pero alguien se quedó con los 2.000 millones. Sí, pues sí, que el problema es que utilizar 2.000 millones de pesos no es fácil, hombre. Además, yo alcalde de un pueblo y me vienen a decir, mire, ¿qué proyectos tiene? Ah, mire, pues sí, si yo quiero hacer una cancha de basquetbol allá, una cancha de fútbol no sé dónde, pero para eso hay que hacer una licitación, hay que traer a no sé quién, hay que terracear, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, correcto, y eso tendría que ver con relación a la contención de la introducción del coronavirus. ¿Me entendés? Pasa la peste, nos morimos todos y la cancha no estuvo, porque eso lleva tiempo y el dinero se va a perder. Miren, hay que ir directo a las empresas, hay que ir directo al mediano y al pequeñito. Aquí hay que ver cómo se decreta alguna ley moratoria con la banca, porque los bancos no van a perdonar a nadie que no pague la cuota que debe este mes, hombre. El dueño del local no va a perdonar a nadie, va a querer sacarlo cuando no le pueda pagar el mes de arrendamiento. Y esos son los problemas serios y de verdad. Es lo profundo. Claro. ¿Me entiendes? Los bancos no te van a perdonar, hijo, que le vayas en 2 cuotas. Para ellos no existe el coronavirus. Así es. ¿Y quiénes son los que no van a poder pagar? Los microempresarios, los pequeños empresarios. Esos son los que van a ir acuchillados, como siempre. Y son los que cargan la economía en sus espaldas. Son los que generan el 80% del empleo en este país. ¿Me entiendes? Entonces a esos hay que ir directo y darles la mano. Se están creando las condiciones suficientes como para que una persona normal y corriente entienda cómo evitar contagiarse, pero a su vez, en caso de ser contagiados, se están creando las condiciones como para que esta persona no vaya a contagiar a otro en unas condiciones decentes y que no se sigan reciclando como son las condiciones de cuarentena que están en el aeropuerto. Estamos hablando de gente que viene, que son caras frente al mundo y sin embargo a ellos se les tiene ahí echados como animales en el aeropuerto y no hay separación en el aire acondicionado, de modo tal que todos ahí pueden contagiarse, de modo tal que esa tal cuarentena es un peligro para el que esté sano en esa cuarentena. Entonces se convierte no en una contención del contagio, sino al revés, se convierte en un mecanismo de propagación en el supuesto de que alguno de esos estuviese contagiado. Y lo otro que es muy importante es, ¿acaso ya hay reglas claras sobre cuál es el tiempo de incubación, de manifestación, de muerte, de vida del virus? ¿Cuánto es el tiempo realmente técnico que deberían de permanecer en la cuarentena, que ya no son cuarentena? Pues los médicos y los especialistas han señalado que eso viene desde 5 hasta 10 o 12 días, lo cual significa que entonces con 15 días sería suficiente, pero sin posibilidades de reciclaje. ¿Y acaso a alguien cómo enfrentar para eliminar las posibilidades o disminuir las posibilidades de muerte y qué es lo que debería de dársele a una persona para que disminuya el riesgo de muerte en caso de ser contagiada? Y que eso lo pueda hacer eventualmente, no necesariamente en una concentración como lo que está haciendo el gobierno, que pareciera ser que son los campos de concentración nazis a los que están llevando, pero que eso se pueda hacer incluso eventualmente en las casas, porque va a haber una gran cantidad de gente que al ver eso, si alguno estuviese contagiado, no se va a someter a ese régimen, sino que va a tratar de evitarlo. Y el otro lado, se le ha señalado a la gente, se le ha dicho a la gente si es que a alguien se cura, porque aparentemente como el porcentaje de mortalidad es bastante bajo, 3%, se le ha señalado a la gente de que una vez que supera, es contagiado positivo y después recupera la salud, si eso ocurre de que él se puede volver a contagiar, sí o no.
porque de este modo también las personas estarían preparadas como para soportar eventualmente un contagio y eventualmente se podría tener la seguridad o la confianza de que no se va a volver a contagiar. Pero sabemos esas cosas y nos están proveyendo por parte del gobierno de lo necesario para evitar el contagio o para superar la enfermedad en caso de que nosotros seamos contagiados. A eso es que debe de preocuparse el gobierno en este momento, no en andar pidiendo cantidades de dinero injustificadas y que por cierto no son regaladas, porque en todo caso son préstamos que van a tener que pagar ¿quiénes? No la gente del gobierno actual, porque estos en 4 años van para afuera, no, la sociedad salvadoreña con la deuda que viene arrastrando, más 2.000 millones de dólares, que estaríamos condenados ¿a qué? A décadas para seguir que en la pobreza y en la miseria, y que más tarde, 5 años después, 10 años después, 20, 30 años después, simplemente digamos, ¿cómo nos engañaron? ¿Verdad? Y nos hicieron todavía que pagáramos 2.000 millones de dólares para nada, innecesariamente. Ahora bien, hay un cálculo del Banco Mundial que nos está diciendo que cada salvadoreño debe cerca de 2.500 dólares. Ya lo debemos. De nacimiento. Ya, de todo tanto lo que préstamo que han tenido los gobiernos pasados. Y este gobierno, este gobierno nació con la esperanza de que no iba a haber más préstamos. ¿Por qué? Bueno, porque se decía que el dinero sobraba cuando no se lo robaba. Pero ocurre de que desde que entró el dinero no alcanza y quedaban más préstamos. Y entonces, ¿hasta qué momento se va a detener este desenfreno de tanto préstamo? Cuando realmente con lo que nosotros tenemos debemos de arreglárnoslas sin más préstamos, a como estemos. Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. El tiempo se nos está yendo. Trataremos de aprovecharlo al máximo. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, a todo esto, amigos televidentes, el presidente de la República también ha dado un llamado a cuidado con la especulación. Veamos lo que ha dicho el mandatario en su última cadena de radio y televisión. Veamos. No se puede subir precios aprovechándose de la declaratoria de emergencia, aprovechándose de la cuarentena, aprovechándose de la pandemia. Si alguien importó mascarillas a $1 y las vendía a 1.50, las tiene que vender a 1.50. No puede subirlas a $10 aprovechándose de la escasez. Diferente es si luego hace un pedido ya en una situación diferente mundial y las mascarillas vienen a $5, pues evidentemente las puede vender a $6. Pero no pueden vender los stocks que ya tenían comprados aprovechando. Nadie va a sacar provecho económico de esta pandemia. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, pero parece que sobre algunos relatos ya está. Mira, lo que pasa es que bienvenido al sistema capitalista, sí, presidente. Aquí es imposible controlar eso. De hecho, bueno, yo compré alcohol gel ayer para mis empresas, lo compraba a $14 normalmente durante unos 4 años, quizás 5. Ayer ya me lo mandaron a $20, ¿verdad? 30% más. 30%. Sufriendo en carne propia. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay una farmacia ahí en Santa Tecla que le quita las viñetas a los medicamentos y le pone otra viñeta con precios alterados. Yo me di cuenta. Mandé a comprar algo y lo fui a devolver y fui a la otra farmacia. Ahí me lo habían dado en $20 y en la otra me la dieron en $10.35. Te lo subieron al 100%. El 100%. Y vi cabal que le quitan la viñeta y le ponen, como había mandado a la muchacha y la dieron una foto humilde, pues dijeron aquí le vamos a ver. ¿Qué harán con nuestros campesinos? ¿Qué harán con la gente sencilla que llega? Entonces, eso así es el sistema. ¿Cuáles son las defensas que tiene el ciudadano en este sistema? Bueno, la Defensoría para el Consumidor, ¿verdad? Pero ¿y funciona eso en este país? ¿Funciona esa oficina o no? Porque hay que ponerla a funcionar. Si esa es una excelente defensa para el consumidor, pero si no funciona para el consumidor, sino para los que venden los productos de consumo,
estamos arruinados. Miren, yo conocí en Alemania, cuando yo estudiaba en Alemania, ahí existe la oficina anticártel, poderosísima, poderosísima, en el modelo de economía social y ecológica de mercado, ¿verdad? No en este. En este existe la Defensoría del Consumidor y a todo el mundo le da risa. Todo el mundo sabe que no sirve para nada. Y los pobres de la Defensoría del Consumidor, cuando van y quieren poner una multa, tampoco la pueden cobrar, porque van a parar a lo contencioso administrativo. Y ahí es el sueño de los justos. Ahí tienen millones de dólares que nadie paga las multas en este país. Cosa que en Alemania con la anticártel jamás podría pasar. El sueño de los ilusos. ¿Verdad? Entonces, para hablar en buen salvadoreño, pues, y se lo digo yo que conozco esta cosa desde hace años, ¿verdad? Y que he andado metido en esto. Este es el sistema en que vivimos, esta es la sociedad que hemos construido, injusta totalmente para los salvadoreños. Esto es lo que estamos viviendo. Claro, hoy que brota un problema nacional de este tipo, empezamos a darnos cuenta qué es lo que sucede, ¿verdad? Pero yo te aseguro que el alcohol gel está carísimo en todas partes. Ha subido no menos de un 30-40%, ¿verdad? Sí. Te aseguro que las mascarillas igual, si es que encontramos. Y ahora que alguien ya está queriendo meter mascarillas por los puntos ciegos de Guatemala para acá y de Honduras para acá de contrabando. Ni lo duden, ni lo duden. ¿Verdad? Que ahora que están tratando de ver cómo meten mascarillas, pero ese es el sistema. Así vivimos aquí, así hemos vivido, ¿verdad? Esa es la injusticia, claro. Hoy que hay esto, hoy brota, y hoy uno lo ve más fácil, flotan todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y hay que decirlas, Para eso Agape tiene la responsabilidad de hacerle llegar la verdad a los televidentes. Y es que este acaparamiento, quieras o no, sí existe porque no hay un verdadero control. Bueno, es que el acaparamiento surge por las condiciones de escasa o casi ninguna capacidad productiva del país y una alta dependencia de productos que nosotros podríamos estar produciendo. Y cito un mercado internacional, muy importante que intentó penetrar en Alemania, y hablando ya de Alemania, y Alemania le dijo que no. Uno de estos monstruos de los Estados Unidos, que aquí está por todos lados. Aquí les abrimos la puerta y les damos exención de impuestos. Sí, correcto. Entonces, lo que quiero señalar, estos monstruos han venido y han eliminado, casi destruido la capacidad productiva del país, porque nosotros no pensamos en cómo hacer que nuestra propia gente produzca, como nuestros artesanos, nuestros comerciantes, nuestros industriales, sino que cómo hacer para que vengan del extranjero, porque creemos que los productos del extranjero son mejor que los nuestros. En cambio, en Alemania le dijeron que no, porque ellos tenían capacidad para producir todo lo que llevaba esta cadena importante y que los productos alemanes competían, hasta podían ser mejores, con los productos que le llevaban esta cadena importante. Significa, en consecuencia, que los alemanes piensan en ellos, pero nosotros no pensamos en nuestra propia gente. Y si no pensamos en nuestra gente, y si, por ejemplo, pagamos marcas, pagamos espumas, pagamos nombres, pagamos propaganda, ¿cómo vamos a prosperar si somos país pobre y le pagamos la propaganda a los productos que después nos vienen a vender con la propaganda que nosotros mismos le hemos estado pagando? Así es que lo que necesitamos son medidas de mayor profundidad. Esta cuestión de los controles de precios es peligrosísimo. Introducirnos en ese punto es eventualmente después no salir, porque se pretende que comenzamos con algo aparentemente justificado y seguimos con otra cosa y seguimos con otra y seguimos con otra. Lo que tenemos que hacer es arreglar el mercado, incrementar la capacidad productiva del país y educar a la gente para que la gente entienda que si un producto, por ejemplo, está excesivamente caro, pues simplemente o no lo compre o lo sustituye o busca otro lugar, otro equivalente que eventualmente lo puede hacer. Pero si nosotros estamos ya como encarcelados a ir a comprar a un lugar, ahí creemos que nosotros que es el único lugar que podemos comprar. Lo que tenemos que hacer es cambiar la república. Hay que fundar la Segunda República de El Salvador
pensando en que sea en beneficio para los salvadoreños. A eso vamos a hablar cuando volvamos. Ya venimos, amigos televidentes, ya al próximo bloque, ya la despedida y conclusiones. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bueno, señores, no nos queda más que llegar a las conclusiones de lo que estamos haciendo. Tocaste el punto, Ronald. Sí, mira, estas crisis, yo lo pienso, o más bien quiero pensarlo como lo piensan los chinos. Los chinos escriben ideográficamente, hacen una idea y la plantean. Una mujer con un niño en brazos, eso quiere decir madre. Nosotros somos caligráficos, escribimos madre. Pero los chinos, cuando ven una crisis, piensan que eso es un peligro, más una oportunidad. Aquí vemos la crisis y vemos qué tamalada queremos hacer, qué picardía queremos hacer. Pero no te referís a los 2.000 millones. No me refiero a eso. No. Pero pensando en que los chinos plantean esto, uno empieza a ver cuáles son las debilidades que tenemos. ¿Me entiendes? Y hoy, fíjate que concluimos en que hay que refundar este país. Una nueva república. Una nueva república que tenga dos columnas vertebrales: la educación y la salud de este pueblo. Que en eso invirtamos siempre. Y para terminar el triángulo, que la familia salvadoreña, que la persona humana salvadoreña sea la beneficiada de todo lo que se haga en este territorio. De todo. Como lo planteaba Ulises, miren, ese gran supermercado quiso llegar a Alemania y le dijeron: no, señor, los alemanes producimos mejores productos que los que usted trae. En Alemania tú vas al mercado y encontrás 50 carnicerías preciosas ahí, pero no encontrás un supermercado que tiene una carnicería del tamaño de las 50. Esas no. Y esas carnicerías, una es de cada una familia. Hay 50 familias que viven de vender carne. Aquí tenés un supermercado nada más que te vende toda la carne de este país. Una sola familia gana. Allá no, allá hay 50 en un mercado, no digamos en los mercados de todo el país. Y así es la filosofía. Se llama economía social porque va para la sociedad alemana. Ecológica porque cuida el planeta, cuida lo ecológico. Y es de mercado porque es libre. Ok, perfecto. ¿Me entiendes? Lo montó Ludwig Erhard, el modelo en Alemania, cuando Konrad Adenauer era el primer ministro de Alemania. Y es un éxito. Eso le ha trasladado dinero a todos los alemanes. Y allá la educación es gratis y la salud es gratis. Doctor, no nos queda más. Bueno, no me dejó espacio este hombre, pero todo lo que dijo es totalmente acertado, y esa libertad económica en realidad es una desconcentración y descentralización de la economía. Por eso es que todos crecen y no se concentran y se vuelven fuertes en términos generales. Allá, por ejemplo, solo para citar algo que aquí nos gusta tanto como es la cerveza, no existen esos monstruos acaparadores de producción y distribución. Allá en cada uno de los estados, es más, en varios restaurantes tienen ellos mismos su propia cervecería. Hace algunos años teníamos nosotros aquí en El Salvador un cónsul allá en Alemania que era alemán, era ad honorem, no nos cobraba, y en su restaurante tenía su propia cervecería, su fábrica de cerveza. Entonces eso hace que los alemanes, esto es un ejemplo de muchos casos de producción, se desconcentran y todos ellos entonces crecen y la economía crece, pero se distribuye entre todos. Eso es lo que nos hace falta pensar, una economía social de mercado que desconcentre no solamente el poder económico, sino que también como base el poder político. Señores, como el Chinito, muchas gracias por haber estado con nosotros. El saludo, porque verdad, también en la publicidad gubernamental dice: evitemos darnos la mano y el saludo de beso. Así es que, señores,
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Pero el próximo viernes, si no pasa algo. Si no pasa nada, aquí estaremos con Si el ustedes. coronavirus nos lo permite. Si el coronavirus Pero antes de eso, si Dios nos lo permite. Dios será, porque sin Dios no somos nada. Amigos televidentes, gracias a usted por habernos acompañado el día lunes. Dios mediante, Dios nos lo permita, estaremos con usted. Por ahora, que tenga un buen descanso y a prepararse para el fin de semana con todas las medidas de prevención. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Con información adecuada y certera orientación, combatiremos el coronavirus. En Antiguo Cuscatlán ya estamos preparándonos. Una sesión informativa y de capacitación sobre mitos y realidades de la infección por coronavirus, SARS, coronavirus tipo 2. En Antiguo Cuscatlán no hay pánico porque ya sabemos cómo prevenir el COVID-19. Está bien porque a veces uno no sabe nada de lo que la gente está diciendo en la tele y uno anda alarmado diciéndole, mira, esto dice la fulana, mira, esto dice la otra y nosotros andamos afligidos por nuestros hijos, nuestros compañeros. Para mí está bueno que lo pusieran en práctica todas las alcaldías. Eso es bien adecuado porque la población necesita tener conocimiento para esa enfermedad que es nueva para muchas personas. Tus impuestos bien utilizados en actividades de beneficio social para todos. Ante la situación mundial del coronavirus, nosotros como municipalidades nos estamos previendo esta situación tan difícil para todos los humanos y Antiguo Cuscatlán no se podía quedar atrás. Y estamos trabajando en una coordinación con la municipalidad. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.